Hola Adrián, soy Mario Menéndez, portero del Infantil B, y quería preguntarte cuál fue tu mejor partido. Pues mi primer año tengo muy buenos recuerdos de los dos partidos contra el Oviedo, el que ganamos aquí 2-1 y el 0-0 en el Tartiere. Yo creo que tengo las buenas sensaciones de esos dos partidos, y yo creo que también otro partido, si no recuerdo mal, la 16-17 contra el Avilés, que ganamos 1-0 aquí al Avilés y nos quedamos con 10, y la verdad que me estuvieron llegando mucho, y la verdad que tengo muy buen recuerdo de estos tres partidos. Hola Adrián, soy Hugo Nistal, jugador del Prebenjamín B, de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría preguntarte, ¿hasta qué edad te ves jugando al fútbol? Hola Adrián, soy Daniel Guzmán, portero cadete de la Unión Popular Langreo, y me gustaría saber hasta qué edad te ves jugando al fútbol. Pues la verdad que no lo sé, espero que durar bastantes años más, pero bueno, yo creo que hasta que el cuerpo me diga basta o me vea yo en condiciones de seguir jugando. Hola Adrián, soy Nacho, jugador del Cadete A de Langreo, y mi pregunta es: ¿cuál ha sido el partido más importante para ti con la camiseta de Langreo? Por estos últimos años, yo si me tengo que quedar, pues a lo mejor me quedo con el del ascenso contra el de la Orihuela aquí en casa, que era el ascenso, otra vez volver a Segunda B, y yo creo que por lo que significaba, pues yo creo que ese partido. Hola Adrián, soy Hugo Fernández, jugador del Benjamín B de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría preguntarte cuál ha sido tu mejor partido de la temporada. Muchas gracias. Pues a lo mejor me quedo, no por el partido a lo mejor que más haya intervenido, sino porque igual fue más determinante y conseguimos los 3 puntos, que es contra el Móstoles, por el final la última ocasión, que fue el penalti en el último minuto, pero bueno, yo creo que también me podría quedar con Palencia o algún partido fuera de casa, pero me queda la espinita de que no sumamos los 3 puntos, entonces si me tengo que quedar con uno, me quedo con el del Móstoles. Hola Adrián, soy Diego Fernández Grana, soy un jugador del Benjamín D. Quería hacerte una pregunta. ¿Cuál ha sido el gol que hayas encajado que más te ha dolido especialmente? Yo creo que el que más me dolió, porque era mi primer playoff, porque teníamos equipo para ascender, y en el minuto que fue, yo creo que fue el del Aro, que nos elimina en la prórroga aquí en Ganzábal. Y sin otro gol que también me dolió mucho fue el año siguiente también en Almería, que nos meten el empate a 1 allí casi a última hora también, y nos dejan fuera del playoff. Yo creo que esos dos goles, pues la verdad que me dolieron mucho, y todavía es el día de hoy que tengo esa espinita. Adrián, soy Miguel García González del Benjamín A y quería preguntarte ¿cuál fue los recuerdos de tu debut en Unión Popular Langreo? Pues me acuerdo como si fuera hoy. Jugábamos contra el Murcia en casa un domingo a las 12 de la mañana. Creo, si no me equivoco, era primeros de octubre, hacía un sol muy bueno aquí en Langreo, y la verdad que perdimos 2-0, íbamos perdiendo 1-0, última jugada del partido tenemos una falta, subo a rematarla y me da tiempo volver, replegar, pero justo cuando llego nos hacen un 2-1 y me meten el 2-0. ¿Alguna vez metiste gol? Pues sí, era Alevín de primer año y fuimos 12 a jugar ese partido, no miento, fuimos 11 a jugar ese partido, o 12, no me acuerdo muy bien, y éramos 2 porteros, entonces bueno, uno tenía que jugar de jugador, jugué yo, y ese partido ganamos 3-0, metí 2 goles y me hicieron un penalti. Hola Adrián, soy Lucas Álvarez, jugador de la Levina de la Unión Popular de Langreo. Me gustaría preguntarte, ¿cómo decides a qué lado tirarte en un penalti? Gracias. Bueno, yo creo que intento aguantar al máximo al lanzador. No voy con una idea fija de dónde me voy a lanzar, sino espero a que él se mueva, y a raíz de lo que él haga, pues yo me voy a un lado o me voy a otro. También es verdad que normalmente a los rivales pues la verdad que los tenemos bastante estudiados, y sí que durante la semana pues vemos vídeos de a dónde me los pueden lanzar, y luego ya tomo la decisión a última hora, pero sí que va con un trabajo previo de un cuerpo técnico, en este caso de Pablo, el entrenador de porteros. Hola Adrián, soy Saso Crespo del Juvenil B de la Unión Popular de Langreo, y me gustaría saber si te vas a retirar en el Unión Popular de Langreo. Un saludo. La verdad que no lo sé,
que ojalá, porque al final, como siempre digo, esta es mi casa y estoy muy a gusto, pero bueno, yo creo que a día de hoy estoy muy contento, me veo aquí unos cuantos años más, pero bueno, no solo depende de mí, sino depende de muchas cosas, pero la verdad que estoy muy contento. Hola, soy Flavius del Infantil C. ¿En qué portero te fijabas cuando eras pequeño? Hola Adrián, soy Guillén Andreu, jugador del Prebenjamín A, y me gustaría saber en qué porteros te fijabas cuando eras pequeño. Ya desde me pilló con 9 o así, yo creo que Casillas para mí pues siempre fue un referente, para mí fue mi ídolo desde pequeño, yo creo que con Casillas. Hola Adrián, soy Rodrigo Antonio García, jugador del Benjamín C. Me gustaría saber por qué te llaman Sobeta. Buah, pues a ver, es un poco peculiar, no lo suelo contar mucho, pero bueno, ya que me lo preguntas, pues oye, viene de años cuando era muy pequeñito, cuando tenía 4 años o así, porque la plazoleta donde vivía, pues siempre estaba llamando a mi abuela para merendar y comía muchos sobaos, pues, y me tiraba siempre, me acuerdo, mi abuela, pues una caja de sobaos y estaba todo el día merendando sobaos y bueno, de aquí ya me empezaron a llegar muchas cosas y al final quedó Sobeta y bueno, es el día de hoy que todo el mundo aquí en Langreo me conoce así. Bueno, ahora ya pasamos al test rápido. Como ya ganaste uno anteriormente, tenemos que cambiar las preguntas y bueno, la única condición que hay ahora es que no puedes repetir el compañero que digas para las 10 preguntas. Empezamos. Un compañero para irte de fiesta. Jandrín. Un compañero al que le dejarías las llaves de tu casa. Cris. Un compañero para defenderte en una pelea. Ala. Un compañero para montar un negocio. Juanín. Un compañero para irte de vacaciones. El pistolero, pana. Un compañero para tirar un penalti en el último minuto. Por supuesto, yo. Un compañero que ves como futuro entrenador. Joder, nadie. Un compañero al que renovarías siempre. El duende, Jorgito. Un compañero en el que deberían fijarse los canteranos. El Pelos, 11. Un compañero que acabará en el fútbol profesional. Vamos a decir al chiquitín, Imaz. Quiero sentir tu cuerpo cerquita del mío.